bienvenidos a un nuevo video. Hoy como ven nos encontramos nada más y nada menos que en Washington DC. Así que si quieres saber cuáles son esas cosas que debes visitar totalmente gratis cuando vengas a visitar Washington DC, quédate hasta el final de este video. El National Mall en Washington DC es la sede de los monumentos más icónicos de los Estados Unidos, como los monumentos a Lincoln y Washington. También en el extremo este se encuentra el Capitolio y hacia el norte la Casa Blanca. Además, está rodeado por los museos smithsonianos como la Galería Nacional de Arte, el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Americana y el Museo Nacional del Aire y el Espacio. Hoy los llevaremos a conocer algunos de ellos en un breve recorrido, así que quédate hasta el final de este video y aprende un poco más de los lugares que puedes visitar totalmente gratis en la capital de los Estados Unidos. Bueno, como dato curioso, donde aquí todo debe cumplirse al pie de la letra con las leyes, miren, aquí Washington DC le hizo una rampa especialmente para los patitos para que puedan entrar en este espectacular lago que está aquí en todo el medio, frente al Capitolio, para que ellos puedan pues acceder con más facilidad y no le dé tanta calor, sobre todo ahorita en este tiempo de verano que está calientito. Sabemos que venir a visitar a Washington es totalmente complicado por lo extenso de todo lo que puedes visitar y más cuando tú tienes solamente un fin de semana, como es el caso de nosotros. Entonces hoy les vamos a mostrar exactamente cuáles son esos museos totalmente gratis donde tú puedes visitar los monumentos, porque es donde ustedes van a caminar más, y a eso voy con los tips. Esa es nuestra recomendación. Les recomendamos que dividan en 2 días, por ejemplo, uno especialmente para los museos, para que no estén viajando de un sitio extremo a otro, como es el Capitolio y el Obelisco, y el otro es que lo hagan simplemente para los monumentos. Datitos que de verdad deben tener a consideración si no quieren volverse locos con las diferentes como distancias que hay entre cada uno y otro de los sitios que deben visitar. Bueno, y como cosas que tienen que estar pendientes o que pueden usar aquí en Washington DC son las bicicletas eléctricas que están a la renta, igual que los scooters. ¿Ves? Aquí están todas, están en su posición de descarga, pero al mismo tiempo puedes usar el app, como te sientes esa chica ahí. Ya está usando el app para desbloquear su bicicleta y anda. La verdad que es una de las cosas más recomendables que podemos darles ahorita, porque el calorcito ahorita de verano está bastante caliente y eso ayuda bastante. He visto que mucha gente usa las scooters y mucha gente la bicicleta, porque la verdad que las distancias aquí en Washington DC son bastante. Mira amigos, hoy les trajimos a este museo que es el primero que vamos a visitar y es el Museo Nacional de Arte, así que acompáñenos para que vean todo lo maravilloso que podemos encontrar adentro. Miren, mis ratitos que deben tener presente al momento de entrar al Museo de Arte Nacional. Primero, no están permitidas las armas para aquellos que obviamente recuerden que en los Estados Unidos pueden tener armas, sin embargo no están permitidos. Segundo, no están permitidos las mascotas. Además de eso, no puedes tener un palito de eso de selfie, de eso para poner tu teléfono, no puedes. Nosotros teníamos uno para manejar mejor el teléfono, nos dijeron que no, sin embargo no hay ningún problema para grabar. Otra cosa es que tu bolso siempre debe estar así con una sola asa, pero es para permanecer, para tener precaución de no dañar las conexiones que hay aquí en este museo. Y además de eso, que si traes una botella de agua siempre debe estar presente aquí en tu bolso. Sin embargo, miren, aquí contamos con un café, así que si te quieres tomar algo, si no lo trajiste o que simplemente pues necesitas refrescarte, ya saben que aquí dentro del museo tenemos un café que se llama Café Jardín. Si te preguntabas cuáles eran los precios, pues ahí están los cafés desde 3,15 hasta el más caro que creo que cuesta 5.25. Hay obviamente agua, sándwich, snack, y como ven, pues claro que no están tan caros, están entre 10 y 11 dólares. Simplemente imagínate un breakfast de 75, sale más económico que en el hotel. Un ratito por si acaso lo deben tener presente.
Amigos, y eso que está detrás de mí, lo que logran ver atrás, se llama la Corte del Jardín del Este. Como se pueden ver, los detalles es un jardín inmenso que está dentro del Museo de Arte Nacional. Wow, es espectacular y los detalles y las tomas son... Y unas fotos aquí que ya van a ver en este video, espectacular. Bien amigos, como detallito que les puedo dar sobre respecto a esta área es que esta pintura fue hecha a témpera, pero tiene baños de oro como logran ver. Por eso es que este museo tiene tanto que resguardar, porque el dinero que se ve en estas obras de arte es monumental. Inclusive la parte eclesiástica, la parte religiosa tiene su buena tajada del arte de aquí. Así que ya saben, cuando vayan al Museo de Arte Nacional en Washington DC van a poder exhibir esta hermosísima colección. Ya conocen o alguien reconoce a esta famosísima pintura que está aquí, se llama la bizantina, y pudiera ser la original o no creo, pero puede ser que sí. Estamos en el Museo de Washington DC por la vigilancia que hay, porque si es la original, esta pinturita que está aquí cuesta millones y millones de dólares. Y este cuadro que tenemos aquí nada más y nada menos que San Juan Bautista de 1300. ¿Qué tal? Una verdadera obra de arte aquí en el Museo de Washington. Y por si tenían dudas de la representación española o hispana en este museo, aquí están los recuadros de Francisco de Goya, uno de los mejores pintores de la época del 1800, y tiene esa exhibición aquí en el Museo de Arte Nacional de Washington, D.C. Algo que tienen que darse cuenta en este tipo de pinturas como las que estamos viendo es que las personas de antes no eran tan perfectas. Si ven, desde la época, lo que pasa es que antes las retocaban. Antes existía, ahorita existe el Photoshop y antes existían los retoques, pero miren, las personas no son tan perfectas. Otra pintura más, miren, esta tampoco es de rostros perfectos. Estas eran personas reales, ¿ok? Así que las personas que sufrieron de complejos y que la gente de antes era más bonita, que era más esbelta, que cumplía los estándares de la sociedad, no, había personas también que tenían sus pequeños efectos, pero al mismo tiempo eran bellas en sus virtudes. Así que miren, no todo el mundo tiene esos rostros angelicales como los ven aquí, porque esos rostros no eran reales. Así que ya saben, las personas reales son las que estoy mostrándoles ahorita. Estos cuadros de aquí, ven que la persona tenía sus defectos, pero eso lo hacía natural y lo hacía personal. Todo el mundo era normal, a pesar de los retoques que antes también se hacían, no solo ahorita en Photoshop. Miren, y por si querían saber de dónde venía Lunita, nuestra perrita, miren, aquí está una descendiente en un cuadro desde 1724. Y ya tenía los pelitos igualitos que Luna, miren. Mismos detallitos, mismos rolitos. Y eso permite cortarle los cabellos, así que ya saben, muy bonitos, pero hay que cortar el cabello. ¿Ves? Aquí vamos a poner una foto de Luna para comparar. Bien, antes de entrar a este otro museo, queremos recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis. Además de activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que tenemos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como aquí en Washington. Bien amigos, ahora vamos a entrar al frente de la Galería de Arte Nacional porque está otra parte que es la Galería y Escultura. Exactamente, es un jardín gigante que está al frente de donde estamos ahorita. Y resulta que aquí van a encontrar muchas esculturas gigantescas espectaculares. También pueden venir a sentarse un rato, hacer un picnic y obviamente pasear, miren, hasta con los niñitos, así como ustedes ven ahí que vienen con su cochecito. La verdad es que está espectacular, así que vamos a mostrarle un poco lo que podemos encontrar aquí. Ahora, lo que me llama la atención es que hay una fuente principal por allá, por aquel lado, así que vamos para allá. Bien, una de las primeras esculturas que van a encontrar es esta, con la palabra amor, que está espectacular. Hay muchas otras por aquí.
Esta exactamente, obviamente lo primero que dice es que por favor no toque el arte. Están espectaculares, además deben estar bien calientes. Esta, por ejemplo, es de 1989, es una pieza de bronce y aquella está espectacular, parece, ¿saben esas figuras geométricas que veíamos con los compás, con el transportador? Así parece. Ahora, lo bueno, como les veníamos comentando, es que es totalmente gratis. Este también está espectacular, esta fuente o tipo lago que tienen en el medio para refrescarte, para sentarte en la sombrita. Yo le voy a dar vuelta para que ustedes vean lo espectacular que es. Miren esta belleza de fuente gigantesca que está aquí y tiene esa pared como de árboles que te protegen y a la vez te dan sombrita. La verdad es que está espectacular. Esto, cuando baja un poco ese señor sol, se debe sentir maravillosamente fresco y en invierno también. Miren, aquí están ellos degustando se supone que era un raspado o cepillado, pero miren, hace tanto calorcito que ya parece un juguito. Ahora, datito, para saber los precios. Este vasito que está aquí costó exactamente $7. Cada uno de los que compramos, Sophie se compró un heladito, también costó 7. Pero lo que me sorprende es que si no pagabas con cash, mi esposo no sabía eso, si no pagabas con cash, tenías 10% de como adicional si pagas con tarjeta. ¿Qué tal? Es bastante caro, dice mi esposo. Así que ya saben, si quieren un raspadito como este, de eso que le echan hielito y el sabor, $7 por ahí. Si no pagas con la tarjeta, es obviamente más caro si pagas con la tarjeta. Mira, amigos, nos hemos dado cuenta de unos detalles que obviamente no son gratis, pero por si alguno estaba interesado. Si vives en otro estado, por ejemplo, se viene de Virginia Beach, son tours que vienen directamente hasta aquí, hasta Washington. Algunos son locales, otros vienen desde Nueva York, así que si tal vez tú vives en otro estado y necesitas hacerte ese tour y no quieres manejar o no quieres, tú sabes, tener tanta preocupación, pues esos tours también ya sabes que están disponibles. Si le encontramos las páginas, se las vamos a dejar por aquí. Washington, así que si no te quieres perder este recorrido, te recomendamos que vengas. Tal vez sea el primero en Dunita o el segundo, porque además de eso cierra a las 5:30 y como ven está bastante visitado. Así que ponlo en tu itinerario de uno de los primeros. Este museo es bastante grande y se lo vamos a tratar de hacer de una manera bien dinámica. El primer hall o área que vamos a visitar es de los fósiles, así que prepárense para viajar en el tiempo cuando vean todos esos esqueletos de los animales que existieron hace muchos años. En la primera parte apenas entras vas a ver la exhibición de cuadrúpedos, específicamente los antiguos. Mira cómo eran los caballos, eran muy pequeñitos, así que lo que están viendo aquí son caballos. Y al mismo tiempo vemos allá atrás los rinocerontes antiguos. Mira que tienen 2 cuernos, así que hay una espina dorsal bastante grande. Wow. Ya saben, amigos, la exhibición de dinosaurios a la derecha entrando al Museo de Ciencias Naturales. Bien, y aquí tenemos uno de los más famosos herbívoros de la era prehistórica. La verdad que eran bastante grandes si se ponen a ver. No, vamos a ver, me voy a echar para atrás para que lo vean, que lo compare con las personas. Miren el tamaño que serían esas cosas si hubiesen existido en esta época. O el más conocido, el tiranosaurio rex, que está ahí comiéndose a alguien. Miren la representación más o menos fiel de lo que sería una época prehistórica y ellos cazando y comiéndose sus presas. La verdad que no importa el tamaño que tuvieras, si ellos tenían hambre te iban a cazar, y esta es una viva réplica de lo que pasaría en ese momento. Bien, amigos, y qué mejor representación de lo que grande que eran que ver ese pequeño cuello enorme y aquel que está ya levantado sobre la cabeza de todas estas personas. Así de gigante era
un brontosaurio, o me estoy equivocando. Si alguien sabe el nombre verdadero de él, déjelo por aquí abajo, aunque obviamente nosotros lo sabemos que estamos viendo ahorita en la exhibición. Pero estaría más bien que ustedes nos dijeran exactamente cuál es. Amigos, y para que vean qué tan grande era un plesiosaurio, ahí tenemos a Mariana para al frente para que vean el tamaño, la diferencia si se encontraban con este animalito en el agua, bañándose en la playita. ¿Qué tal? Sería que sería peligroso meterse con un animalito. Bien, amigos, y lo que tenemos aquí es una lucha entre un estegosaurio, que es el que está arriba parado aquí, y obviamente un pequeño dinosaurio más carnívoro que estaba luchando contra él. Y la representante piensa que es que le dio con la cola, con esas espinas enormes que tiene aquí, y lo tumbó hacia el suelo. Y ya saben lo peligroso que era este animalito estegosaurio, que a pesar de que era vegetariano, también podía defenderse muy bien contra carnívoros con los dientes como este. Bien, si eso que están viendo allá arriba es la cola del brontosaurio que termina hasta allá adelante, miren. Así que nosotros estamos en la parte de atrás. Así que háganse una idea de lo enorme que era este animal. Y como lo ven en las películas, no es ciencia ficción, es que eran enormes. Y aquí están los huesos que comprueban que eran reales. What? Bastante gigantes, ahí lo pueden ver con animales más pequeños y ellos allá arriba parados. Bien, aquí tenemos la representación de los que serían como los reptiles marinos o acuáticos, viven más cerca del agua, o los charcos. Aquí tenemos estos espinosaurios, la verdad es que está bastante bueno y era un depredador bastante efectivo. Y aquí tenemos este que sería como un familiar de los cocodrilos modernos, ¿okay? Pero miren, los dientes son un poquito más afilados y no tan gruesos como los de ahorita. Un animalito allá, lo compara, aunque estoy un poquito lejos. Sí, era bastante grande, así que... Y Sudamérica también está representado aquí, aunque todo el mundo crea, con estos dos gigantes que están acá, que es el, ¿cómo diríamos? El armadillo representativo de la Patagonia Argentina. Miren ese armadillo gigante que está aquí está la cabeza de él, como pueden dar cuenta. Ya que es un perezoso gigante. Aunque no lo crean, esa cosa existió. Miren el tamaño de un dinosaurio gigante, como un tiranosaurio, eso, pero era un perezoso. ¿Qué tal? Imagínense el tamaño, miren, ahí están las personas y allá lo pueden ver. Mira la representación del tamaño de ese animal. Imagínense eso, pero era vegetariano. Vamos a sumergirnos dentro del mundo marino. Obviamente recuerden que es la parte histórica, así que vamos a ver qué encontramos allá adentro. Y en el fondo del océano lo más representativo son estas exhibiciones de ballenas que tienen aquí arriba en el aire. Y aunque no lo crean, esta cosa que está aquí arriba, que esto que ustedes ven en el video es hasta allá, era una ballena, era como la abuela de las ballenas, y es el Basilosaurus. Así que imagínense ese animal de largo, que era más delgado que una ballena normal, porque miren las grandotas que existen hoy, como se está ahí, o la gigantesca que estamos allá arriba de ella. Esta era la abuelita de todas estas. Llegamos a la exhibición de depredadores del océano. Como ven, aquí está la dentadura de una orca, la verdad no es tan grande, pero era para que pudieran darse cuenta de lo que viene acá. Un mosasaurus, que era el precedente al tiburón blanco y oro, pero también estaba el pez armado. Miren el tamaño de esa cosa, lo voy a comparar con la cabeza de los niños. Miren, ese pez existió en la época de los dinosaurios, en el paseo. La verdad es que no sé qué sé que un pez, era un pez, no un tiburón, no era un delfín, era un pez. Miren. Voy a poner mi mano aquí para que vean el tamaño de esa cosa. Imagínense lo grande que era la boca de ese pez, y era un pez armado, o sea, tenía corazas. Y una de las cosas más impresionantes es conseguirse con la boca de este gigantesco tiburón. Miren, la verdad es que vieron la persona que estaba atrás, y es un megalodón. Esta fue la boca que se consiguió aquí en el mar del oeste. La verdad es que era gigantesco el megalodón, y si una persona entraba inclusive parada dentro de la boca de este animal. Dar vuelta a la cámara para ver si pueden ver. Yo estoy parado dentro de la boca de este animal, así que si hubiese estado en el mar frente a este animalito, ya se hubiera muerto. Ahí lo pueden ver, otra perspectiva, tienen las personas paradas y la boca abierta. Y ahí ya se hace una idea de que si ese animal hubiese existido, por aquí estuviera la cara, todo para acá arriba, para el cuerpo, las aletas, imagínense para acá y siguiera gigante para acá. O sea, esa boca es apenas el comienzo de ese enorme cuerpo.
Algo que me fascina de esta exhibición es que tú puedes ver el tamaño real de estos animales y compararlo qué pasaría al lado de una persona. Eso que también está allá arriba es un pulpo dumbo, que le llaman dumbo por las orejitas que tiene en la cabeza. Pero este animal vive en las fuentes más profundas del mar. La parte donde no peguen los luz, pero ahora imagínate a esa persona debajo de esto, ¿qué pasaría? A lo mejor nada, no creo que sea carnívoro, pero ya te llevarías un buen susto si te consigues ese animal bañándote en la playa. Bien amigos, y como pueden ver, ahí está un submarino de esos robóticos que mandan vía control remoto hacia el fondo. Mira, ahí pueden ver, no son tan grandes, la verdad que cuando lo de televisión pudiera pensar, no, son gigantes esos submarinos, pero no, la verdad es que son bastante pequeños, ahí lo pueden ver comparando con las personas, su tamaño. Obviamente aquí tenemos otro teatro, de esos que descansan, mira, están viendo una película. Obviamente porque caminar los museos de Washington sí es bastante cansado, así que prepárense cuando vengan a Washington a visitar los museos. Bien, entrando a la exhibición del origen de la humanidad, miren, tenemos estas pantallas interactivas espectaculares, miren cómo te cuentan la historia de la humanidad y su evolución. Y está en el Pacífico, o sea, ahí miren, pueden ver las imágenes de la evolución del ser humano en todas sus etapas. El Homo neanderthalis, el Homo florensis, el Homo heidelbergensis, el Homo erectus, el Paranthropus boisés, el Australopithecus, Dios mío, y el Australopithecus que duró o estuvo hace 2.95 millones a 3.85 millones de años, o sea que parece a los seres humanos. Bien, esta exhibición que está aquí la verdad es que es bastante curiosa, que te preguntan qué tan genéticamente estamos relacionados con estos animales o plantas que están aquí genéticamente, ¿okay? No estamos hablando que si familiarmente. Tenemos que un 60% de genética es similar con la banana, según ahí. La gallina, 75. Un ratoncito, 85. Pero el que más se nos acerca es el chimpancé con 98 puntos. Es genéticamente similar a nosotros. No quiere decir que sea familia de ustedes, que están relacionados, no. Es que genéticamente, mira, los gorilas un 98. Tenemos aquí el orangután con un 96. Y obviamente el monito más pequeño, un 93%. Así que, y entre los humanos. Y entre los humanos, claro, 99.99. Así que ya saben, amigos, todas estas personas que están aquí y todos estos animales tienen algo similar en la genética. Esta exhibición que está aquí es bastante interesante porque te permite desglosar qué tanto te adapta o se adapta el cuerpo humano a según los climas. Este sería el cuerpo de los climas calientes y este que está acá sería el cuerpo de los climas fríos. ¿Ustedes qué piensan o qué opinan? ¿Será eso verdad? ¿Será que los nórdicos son más altos que los que viven en lugares más calientes como África y Asia? O tal vez Latinoamérica. ¿Serán así? ¿Las personas más altas por el frío o las personas pequeñas por las zonas calientes? Dejen sus comentarios y digan lo que piensan allá abajo. Y analizando lo que vimos anteriormente, será parte que los americanos, los canadienses y los nórdicos son personas muy altas, mientras que nosotros los latinos somos más bajitos porque vivimos en zonas calientes. Es eso que el frío los pone más lentos, los pone más y más, y nosotros como somos de clima caliente, somos más activos, de romberitos y saludos, somos más chiquitos. Dejen eso aquí en los comentarios, queremos saber su opinión. Y es por eso que somos chiquitos, porque somos de zona caliente. Bien, y ahora estamos en la zona de Norteamérica, donde podemos conseguirlo, o por allá están los otros animales como los antílopes, los zorros, inclusive hasta los mapaches están por allá, vamos a llegar por allá, pero vamos a hacer por aquí a ver qué ven. Una de las atracciones especiales de venir aquí fue ver exactamente las réplicas de los animales que tú jamás en tu vida pudieras llegar a ver si tendrías que viajar a esos lugares donde ellos viven para poderlos mirar. Y la verdad es que aquí te puedes comparar, mira el tamañito con mi mano, puedes hacer una pequeña noción del tamaño de que son estos animales que son del África literalmente. Este ya es bastante grande. Y miren, esta creo que es una rata de agua, algo así. Aquí está, es una rata armada, dice Armored Rat. Me imagino que es porque tiene algunas espina, sí, pero tiene espina, así que si conocen de dónde viene este animalito, me lo dejan en los comentarios. La verdad es que estos museos son algo que deberíamos preservar para el resto de nuestra vida, porque son cosas que nos van a dar idea de la historia, de dónde viene el planeta, de dónde viene la humanidad, y el tener la exhibición de estos animales, que obviamente algunos han fallecido de formas trágicas y otros han sido fracasados, que el museo los preserve, aunque sea para recordar cómo eran o cómo son, inclusive darnos una pequeña imaginación de cómo pudiéramos vivir al lado de ellos, es excelente.
Bien, entramos a la exhibición de Sudamérica. Como se dan cuenta, aquí están nuestros animales autóctonos de nuestra zona, el Amazonas, de lugares como Ecuador, Venezuela y Colombia. Miren, tenemos una pantera cazando a este... ¿Cómo es el nombre de este animal? Si lo saben, déjenlo en los comentarios. ¿Y se acuerdan de la parte prehistórica? El animal que vimos gigantesco era familia de este pequeñito que está aquí, el perezoso. Así que aquel evolucionado de la época prehistórica era como el tamaño de ese muro que está ahí frente a Rosmar. Ahora vamos a Australia a ver qué nos puede exhibir Australia, que obviamente es un continente que tiene muchos animales. Miren, empezamos a ver venado, más venado, el conejito, otro venado más grande. La verdad que este parece un koala, pero no familia del koala, también familia de los canguros. Y miren el tamaño de ese. Se llama Coatí o algo por aquí. Aquí debe estar el nombre y ya se lo vamos a decir. Es un canguro de los árboles, se llama ese que está allá arriba. Bueno, una cosa que siempre me sorprende de Australia es que existen muchos marsupiales. Y los marsupiales son los animales que pueden criar a sus hijos en las bolsas, miren, como ese chiquitico que está ahí. Y también animales bien raros como este que es acá, que es un ornitorrinco que tiene trompa de pato, patas de pato, pero tiene cuerpo como de un ratón, un castor y tiene la colita planchada. Australia es un continente que la verdad algún día me gustaría visitar. ¿Quieren saber la comparación en tamaño entre una morsa de estas antiguas con un murciélago? Pues miren, el murciélago allí y miren este espectacular animal, lo grande que es. La verdad es que es gigantesco. Obviamente al salir del Museo Smithsoniano vas a encontrar todas estas food trucks vendiendo heladitos, raspaditos como eso que nosotros compramos, y algunos te pueden vender también como perros calientes y hamburguesas. Así que si sales con mucho calorcito, andas con mucho calorcito, ya sabes que tienes estas opciones por aquí. Recuerda estar pendiente del precio porque si quieres pagar con tarjeta es 10% más. Ahora vamos a otro destino. Bien amigos, y saliendo del Museo de Ciencias, aquí tenemos este puesto de comida que está aquí enfrente del parque. Y estas son las cosas que yo tienen para comer. Obviamente ya tenemos más de 3 horas caminando, 4 creo, caminando, y solamente hemos avanzado en 2 museos. Pero aquí está la comida, ¿ok? Mira, hay estos kits de $8, sándwich combo en 18, como una hamburguesa. Tenemos este combo barbecue y tenemos el souvenir combo en $16, que son perros calientes. Aquí tenemos otros hot dogs también de $14, un pequeño perro caliente con chili y queso. Y tenemos el sándwich de pollo, también está a $17,20, son combos, ¿ok? Que traen los combos, papitas, ya tú sabes, refresco, y creo que más nada, lo demás son cosas independientes, snack, algunas doritos, algunas cositas, y ahí está Romar, ya pidió. Vamos a comer porque la verdad es cansón caminar todos los museos de aquí de Washington. Bien, aparte de la opción de los food trucks, también tiene estas pequeñas fuentes de soda que están en el medio de los monumentos. Y por ejemplo, tenemos estos combos que los conseguimos por una hora me imagino, ya son las 4 de la tarde. Solo encontramos los combos de perro caliente que vienen con papita y refresco. Y compramos 3 por $42, creo que costaban como 14. Ahí sacan ustedes la cuenta y me lo dejan en los comentarios. Y el combo de mi esposo, que es este que tengo yo por acá, es de barbecue, que es como un sándwich de barbecue, y este sí costaba $16.35. En total, por los 4 combos gastamos $58.35, así que la verdad para hacer Washington no está nada mal. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente una de las cosas que vas a encontrar es, haciendo el Museo de la Historia, es una estatua conmemorativa a George Washington. Así que admírenla. Mi hija dice, mami, lo están queriendo poner como un dios, y eso era lo que menos él quería. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Se parece como que lo estuvieran poniendo como un dios romano?
Y algo de verdad exuberante que conseguimos aquí en el Museo de Historia Americana es que han incluido la parte latina y americana. Y qué mejor que Dale Jaramillo, que convirtió este Ford LTD de 1969 en un lowrider llamativo y con diseños espectaculares. Y con un sistema hidráulico que obviamente lo caracterizó. ¿Te acuerdan esos carros que saltan como que fueran ranas? Bueno, fue él el que empezó esta historia. Y obviamente el Museo Smithsoniano de Historia Americana empezó a tomarlos en cuenta y puso esto en exhibición. Miren esta hermosura de lowrider original de Dale Jaramillo. Bien, y esto es lo que andamos buscando, amigos. Miren esta hermosura de representación a la familia latinoamericana o americana, realmente de nosotros. Y miren qué hermosura de exhibición. Se ha disparado el Smithsoniano aquí. Miren. Y todo está en español también. Está en inglés, también está en español, obviamente, para que todos los latinos que vengan aquí puedan leerlo de forma fácil y sencilla y podamos entender nuestra historia aquí en el Museo Smithsoniano. Así que vamos a entrar a ver qué hay. Y entrando, obviamente, conseguimos las vestimentas autóctonas de nuestros indígenas que vivían acá en la parte americana, norteamericana, diríamos que en la parte mexicana más que todo. Pero están aquí y miren, obviamente qué bueno que lo hayan tomado en cuenta. La exhibición está bastante colorida. Mira, tenemos una parte de audios y videos donde tú puedes poner unos audífonos y escuchar lo que están diciendo. Obviamente la demografía, como estamos viendo la contribución que han hecho a la economía del país. Wow, la verdad es que está muy bien lo que han hecho, me encanta. La primera vez que vinimos a Washington no estaba esto y se agradece enormemente la contribución de las personas latinas y americanos latinos también que han hecho parte de la cultura americana y han hecho crecer este país tanto como hasta ahorita lo conocemos. Miren, la verdad que la exhibición está muy bonita, bastante colorida, me llama bastante y poderosamente la atención todo lo que han hecho y ya veo un vestidito de nuestras manos. Miren las bellezas de vestidos que han puesto aquí y también, obviamente, tomando en cuenta nuestra idiosincrasia de festivales y desfiles, como lo decía ahí en español, aquí van a poder entenderlo. Y también la contribución artística como las personas que están aquí, que se llama Laura Aguilar, que han hecho parte en la cultura. Y obviamente nuestra música no podía faltar. Miren nuestras marionetas también aquí, nuestros ponchos, miren todas las personas que han hecho labores aquí, inclusive campesinas. Wow, la verdad que la exhibición está espectacular y aquí está el vestido que hace representación a la exposición, porque apenas entras al museo lo primero que ves es ese vestido en todas las pancartas y la verdad que dejen sus comentarios de qué piensan, de dónde viene ese vestido, a qué país representa o si es una mezcla de Latinoamérica con Norteamérica. ¿Qué piensan ustedes? Me parece como un vestido de una superheroína latinoamericana. ¿Qué piensan ustedes? Inclusive todos los latinos han contribuido parte en la historia americana, como seguimos diciendo, y obviamente también en la NASA hay exponentes como está ahí en ese letrero, como lo pueden ver ahí, el casco de aviador, es una ingeniera estadounidense, disculpe que me trabe la lengua, pero la verdad es que estoy súper emocionado que esto esté aquí. Inclusive estas notas que pusieron aquí está brutal, que es una persona obviamente puertorriqueña, que es ciudadana americana, pero puso esta nota aquí. Las latinas están entre los trabajadores que reciben los peores salarios de Estados Unidos. Su contribución a la sociedad suele pasarse por alto y subestimarse. Los inmigrantes latinos son trabajadores esenciales, empresarias y líderes comunitarios de distintas procedencias y generaciones. Han enriquecido la cultura estadounidense. Hoy cada vez más latinos participan en el gobierno y cargos públicos. Y eso sí es verdad. Y por eso ya se nos toma en cuenta y nos dieron esta exhibición aquí, que está bien que lo hayan hecho. Y para nuestra comunidad cubana, miren la exhibición, alguien reconoce este lugar con dominó, cafecito y gente jugando ahí sentada en un brequecito. Adivinen a qué comunidad representa. ¿Serán a los cubanos? Pues yo creo que sí. Mira, Domino Plaza. ¿Saben dónde queda la Domino Park Plaza? Aquí en Estados Unidos. ¿Será en Miami, en Orlando? No sé, Tampa, Sarasota. Dejen en los comentarios dónde creen ustedes que queda la Plaza del Dominó. Bueno, esto que está ahí es una prueba de que aquí están conscientes de lo que está pasando en Latinoamérica, en busca de democracia y seguridad. Las guerras civiles y los gobiernos dictatoriales y los desastres naturales empujaron a millones de latinoamericanos y caribeños a migrar a Estados Unidos. O sea, sí estamos conscientes de lo que pasa y eso aquí te lo hacen saber. Miren eso. Si esta exhibición no expresa lo que somos y lo que pasamos, dice miedo y prejuicio. Muchos políticos estadounidenses, desde Benjamin Franklin en adelante, han tenido la inmigración de personas no blancas. O sea, han tenido miedo a los no blancos cuando migran, en lugar de reconocerlos como conductores de comunidades. Los inmigrantes latinoamericanos son descritos en ocasiones como invasores. Muchos arriesgaron sus vidas para emigrar porque creen en los ideales estadounidenses como la democracia, la igualdad y las oportunidades. ¿Cierto o falso? Dejen eso aquí en los comentarios, si eso que dices ahí es verdad, sí o no.
súper emocionado con esta exhibición que nos reconoce, inclusive, miren, para nuestros amigos cubanos que hay ahí, una balsita, un mar y una gente arriesgando su vida para llegar aquí a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Así que no desfallezcan, sigan adelante, los sueños están presentes y mucho de lo que viene en el futuro lo vamos a construir, lo vamos a describir nosotros los latinos. Adelante. We actually are all races. That's why when you come across a group of us, you really can't pinpoint what a Latin look actually is. And yet so similar. At the same time, I know it's complex. We come from different classes and different statuses. And I think what unites most Latinos is our struggle. Bien amigos, y con eso lo vamos a dejar la exhibición de Latinoamérica. La verdad es que está bellísima, me aflojó hasta las lágrimas, pero está bien lo que están reconociendo sobre nosotros, sobre la contribución latina, lo que hemos hecho, el impacto en este país y toda la realidad que están de aquí están conscientes, y que el hecho de que en Washington sí esté expuesto a esta exhibición con todas las palabras que ya leímos ahí, quiere decir que el gobierno americano y todos los que están llegando saben y están conscientes de lo que viene ahora en adelante. Mira, amigos, ya aquí queremos agradecerles por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por esas cosas gratis que pueden visitar aquí en Washington cuando vengan a hacer su tour. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en un próximo video. Y por supuesto, recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, además de activar la campanita allí para que no te pierdas ninguno de nuestras aventuras o lugares maravillosos.